ustedes escuchan, que están alabando al Señor, estamos en la iglesia, está la predicación y suena un instrumento, se va la luz, usted diga al Señor, tú eres el que estás aquí, no hay nada que pueda venir a distraer y a quitar de tu nombre la gloria. Dios es bueno, Dios ha sido bueno. En medio de una de las cosas que nosotros debemos recordar es que Dios es bueno en todo tiempo, siempre, siempre. Y en esta mañana yo quiero que veamos un pasaje de alguna manera que uno lee con alguna frecuencia cuando uno se encuentra con los evangelios y uno va leyendo los milagros de Jesús, los acontecimientos en el ministerio del Señor Jesús. Nosotros nos encontramos con momentos que son, uno puede decir, icónicos en el sentido de que marcan un antes y un después en la vida del evangelio. Y aquí nosotros vamos a ir al evangelio de Mateo. Casi los llevo a Marcos. Vamos a ir al evangelio de Mateo y hoy vamos a hacer énfasis en los versos del 14 al 20. Y vamos a leer los versos del 14 al 20. Y vamos a leer juntos. Me encanta leer juntos con ustedes en pantalla, a una sola voz. Y estamos en la Nueva Traducción Viviente, por si les es más sencillo leerlo en papel o en su teléfono, pero estamos en la Nueva Traducción Viviente en el Evangelio de Mateo, el capítulo 17. Vamos a leer los versos del 14 al 20. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Un momento de confrontación. Un momento de confrontación para la gente que estaba alrededor, para el padre de este muchacho, para los discípulos. Un momento de confrontación. Ahora, cuando nosotros leemos esto, debemos recordar siempre que leamos un pasaje tan cerrado, una historia tan cerrada, debemos recordar que cada momento bíblico tiene un antecedente o un contexto, que en este caso está en los versos y en los capítulos anteriores. Ahora, ¿cuál es el antecedente? ¿Qué había pasado inmediatamente antes de ese momento en que el Señor baja, dice, del monte y lo está esperando una gran multitud? Lo que había acontecido en los primeros 13 versos fue el evento, uno de los eventos máximos en el ministerio de Jesús en la tierra, que fue el momento de la transfiguración. Así se llama, así se conoce en la Biblia. Usted lo va a encontrar en las referencias, que se refiere a ese momento como transfigurar. Fue el momento, un momento en que el Señor va con sus discípulos, se retira con unos cuantos discípulos, dice que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se llevó con ellos a una montaña alta para estar a solas, y que mientras él estaba a solas, ellos observaban a Jesús, y dice que la apariencia de Jesús, por eso se llama transfigurar, la apariencia de Jesús cambió, y dice que ellos vieron, estoy haciendo referencia al capítulo 17, pero al verso 1, dice que
verso 3, dice que se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Es un momento impresionante en el misterio de Jesús. El momento que había venido aconteciendo. Había venido aconteciendo que Jesús estaba dedicado a su ministerio y los religiosos y los políticos, sobre todo los religiosos dentro del mundo judío, comenzaron a cuestionar y a atacar la autoridad de Jesús, comenzaron a verlo como un enemigo y comenzaron a desafiarlo. Y el Señor seguía en su ministerio y hacía grandes milagros, hacía grandes obras. Por eso qué bueno es Dios que uno de los primeros cantos que cantamos hoy fue grandes proezas. Haremos en Dios. Porque precisamente es el contexto del tema de hoy. En ese contexto en que Jesús venía de ese momento impresionante en su ministerio, del cual habían sido testigos 3 de sus discípulos, pero el resto de la multitud, el resto de los religiosos y mucha gente habían sido testigos no del momento de la transfiguración, pero sí de los milagros que Jesús había hecho, de las enseñanzas que Jesús había estado dictando durante varios días acerca del reino de Dios. Se había dado la revelación de parte de Dios que dio Pedro cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había un momento en el ministerio de Jesús en que todo se afirmaba hacia la cruz, que venía a ser el momento de la entrega de Jesucristo para morir por nuestros pecados y por los pecados de ellos. Entonces, cuando ellos están en este momento en que baja Jesús, después de haber tenido toda esta historia de rechazo, de cuestionamiento, de milagros, y él se encuentra, dice que estaba esperándole una gran multitud. Las grandes multitudes que se acercaban a Jesús, no podemos saber la motivación individual, como no podemos conocer la motivación individual de una gran multitud. Uno usualmente conoce, si acaso, su propia motivación, la más profunda. ¿Qué te mueve a buscar a Dios? ¿Qué te mueve a acercarte a Jesús? ¿Qué te mueve a venir a la iglesia? ¿Qué me mueve a hablarle a alguien de Cristo? ¿Qué me mueve a estudiar tal o cual carrera? ¿Qué me mueve a querer mudarme a tal o cual ciudad? ¿Qué me mueve a querer casarme con este o aquel o con aquella o con aquel? ¿Qué hay en mi corazón? Las multitudes podían seguir por muchas razones, porque algunos tal vez por curiosidad, algunos por morbo, algunos porque estaban necesitando también un milagro, algunos porque no se cansaban de ver qué es lo que estaba pasando. Tal vez alguno para refutar o para enojarse por lo que estaba pasando. No sabemos, pero las multitudes seguían a Jesús. Algunos les seguían porque como en alguna ocasión les había alimentado, físicamente hablando, les había dado pan. Usted sabe que una de las cosas que más mueve a la gente es cuando dan pan gratis. Eso está casi que demostrado en cada cultura, cuando hay algo que se le dé gratis a la gente. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy parentesístico, que no existe, pero bueno. Uno de los grandes problemas en nuestros países es que cuando no hay un conocimiento correcto o una motivación adecuada, las multitudes pueden ser compradas por una bolsa de pan de un político, una gorra, una lata de cerveza, una bolsa de arroz, la promesa de un trabajo que nunca se da, usualmente no se da. Y las multitudes corren y van pensando, es que me va a dar algo gratis que yo me voy a poder comer o utilizar en este momento. Pero las cosas que vienen gratis y que son para un momento, que no duran, que no tienen un efecto transformador, un efecto duradero, realmente no tienen un beneficio para la vida. Por eso es que mucha de esta gente seguía viendo a Jesús, seguía siguiendo a Jesús y se maravillaban y después estuvieron en el camino, en la entrada de Jerusalén gritando, Hosana, ya llegó, qué bueno, ha venido.
Y luego a la semana estaban crucifícale, crucifícale, la misma gente. Porque cuando no se entiende por qué se busca a Jesús y en el fondo no hay fe, no se pueden ver resultados a largo plazo. Y nosotros nos encontramos frente a este antecedente que la multitud comenzó a rodear al Señor, expectante de que algo pasara, de que algo sucediera, y realmente algo estaba pasando. Dice que entre la multitud, un hombre se acercó a Jesús a decirle: ten misericordia. El mismo pasaje está relatado, el mismo momento relatado en los otros evangelios. Y este es el momento, por ejemplo, en Marcos capítulo 9 se narra la misma historia. Y en Marcos capítulo 9 se nos habla de este padre y se nos dice que este padre se acerca a Jesús y le dice en el verso 23, le dice Jesús, verso 21 de Marcos 9, Jesús le preguntó: ¿hace cuánto era muy pequeño? A menudo el espíritu le arroja al fuego, al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Dice que contestó el verso 23, ¿cómo que si puedo? Todo es posible si uno cree. El mismo concepto, todo es posible si uno cree. Y le dice el padre, al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Esto es en lo que Mateo no se enfoca en toda la parte de la conversación del padre, en donde el padre reconoce que hay incredulidad. Lo que el padre le dice a Jesús: mira, que es que ten misericordia, yo traje mi hijo está así de esta manera, tiene convulsiones, parecía un tipo de epilepsia. Y yo lo traje a tus discípulos, y aquí nos encontramos con un primer golpe en el hígado. Porque él le dice: yo lo traje, pero tus discípulos, no pudieron sanarlo. ¿Por qué viene como un golpe? Porque en unos capítulos anteriores, en el capítulo 10 de Mateo, el Señor Jesús les había dado autoridad a los discípulos para que oraran por los enfermos y fueran sanados, para que echaran demonios, para que predicaran el evangelio, para que anduvieran en las ciudades como andaba él, y les había dado autoridad. E inclusive ellos se habían sentido muy emocionados cuando comenzaron a hacerlo y veían el resultado, porque oraban en el nombre de Jesús y comenzaban a pasar cosas. Y en esta ocasión se enfrentaron, Jesús no estaba allí, eran 9 de ellos, y ninguno de los 9 pudo hacer nada por este muchacho. Y es como un golpe duro, porque dice: y ellos no habían podido sanarlo. La respuesta de Jesús ante esta declaración del Padre, fíjense que el que le dice a Jesús: tus discípulos no pudieron, fue el Padre. Sin embargo, la respuesta de Jesús no fue dirigida solamente al Padre. Cuando Jesús respondió, Jesús le responde a toda, en este texto dice a toda la gente, en otras versiones dice esta generación. Quiere decir que él estaba incluyendo a toda esa multitud, y de alguna manera estaban incluidos los discípulos. Pero estaban incluidos todos, y el Señor les dice: ¿hasta cuándo? Dice: gente incrédula, gente sin fe, le dice gente perversa. Aquí no incluye, cuando habla de gente perversa, no incluye a los discípulos, obviamente, está hablando de la generación, de la gente. Es donde nosotros entendemos que había alguna otra motivación en parte de la multitud, que no era una motivación legítima o sana para acercarse a Jesús. Y el Señor les dice: ¿hasta cuándo yo voy a tener que soportar? Esta expresión es muy humana de parte de Dios, de parte del Señor, porque decíamos, él venía a un contexto de cuántos milagros, cuántas enseñanzas, todo lo que ellos habían visto, y ellos seguían sin creer.
Y cada vez que yo veo en este tipo de escenas en los evangelios, yo pienso, ¿cuántas veces el Señor ha tratado con nosotros o ha hecho milagros en nuestras vidas y luego nos cuesta creer en el siguiente? Y lo acaba de hacer. Y hemos encontrado un montón de excusas para entender por qué no ocurre un milagro o por qué no pasa nada. Y comenzamos en nuestra mente a razonar todo lo que no entendemos, todo lo que no pasa, todo lo que no sucede. Y usualmente la tendencia humana es culpar a Dios por aquello que no sucede. En esa generación había incredulidad. Ellos habían visto lo que el Señor había hecho, pero seguían sin creer. En nuestra generación, nosotros podemos encontrar mucha incredulidad. Usted puede orar por una persona y la persona le puede decir, ora por mí porque yo veo que te va bien y yo tengo esta necesidad. Y usted ora por la persona y Dios en su misericordia, porque Dios, dice la Biblia, que es misericordioso y hace llover sobre justos e injustos. Dios es bueno siempre. La persona Dios le concede, siempre con el propósito de que la persona conozca a Cristo. Recuerden que ese es el propósito de cuando nosotros oramos por alguien, cuando nosotros compartimos ayuda de parte de Dios, el propósito real es que las personas conozcan a Cristo, tengan un encuentro personal con el Señor. Y cuántas veces esas personas, cuando tú les preguntas, oye, ¿y se resolvió? ¿Qué pasó con lo? Sí, fíjate que fui con fulano y me dijo tal cosa y toqué tal puerta y que tal cosa y que incluso alguien me regaló una piedrita, esa piedra que ahora me dijo que la tuviera en el bolsillo y siempre la tengo. Y uno se queda como, ¿what? ¿Hello? Porque es mucho más fácil para las personas reconocer en fuentes externas cualquier expresión de ayuda que encontrar y aceptar que Dios es bueno y está lleno de misericordia. Uno de los grandes problemas de esta generación, culturalmente hablando, es que se le ha pintado a Dios como un Dios en dos extremos. O es un Dios vengativo, cruel, que castiga, que destruye, que manda tormentas, terremotos, fuegos, diluvios. Ese es el Dios de esta gente, dice. Y hay otros que se van al otro extremo. Dios es tan bueno y tan amoroso que yo puedo vivir como yo quiera y tener una vida como a mí se me antoje, porque de todas maneras Dios me ama y love is love. ¿Sí? Y Dios me ama no importa qué. Esos son los dos extremos. Pero en medio de esos dos extremos está el Dios verdadero, que es un Dios santo y es un Dios bueno. Pero a la gente le cuesta reconocer la mano de Dios. Y aquí, cuando el Señor les reclama, les dice, ustedes son una generación incrédula, perversa, ustedes no tienen fe, miren que les dice poca fe, no les dice poca fe, les dice sin fe. Y dice que el Señor a continuación utiliza una sola frase. Les dice, tráiganmelo aquí. Nosotros no necesitamos más. El mundo no necesita más. El diablo no necesita más que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad. Y el Señor les dijo, tráiganmelo aquí. Y dice que Él reprendió al demonio. Aquí quiero hacer otro parentisístico. Dice que el Señor reprendió al demonio. Hasta allí, en el relato, solo se hablaba de la enfermedad del muchacho, de los síntomas que tenía. Había momentos en que las enfermedades que se presentaban y que se daban en la vida del ministerio de Jesús tenían un origen realmente físico, como cualquier enfermedad. Había otras ocasiones en que el origen de la enfermedad era espiritual y detrás de esa enfermedad había un ataque maligno para destruir. Y aquí es cuando mucha gente que no cree en que exista un mundo maligno o un diablo o demonios, no logra entender que este tipo de situaciones no se daban solo en el tiempo de Jesús.
La Biblia dice que durante toda la historia de la humanidad, el demonio, el diablo, sus atláteres han atacado todo lo que ha hecho Dios y su propósito es destruir. Jesús dijo, Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. El diablo quiere destruir toda la creación de Dios, especialmente a la humanidad. Y ya de manera más específica, a los creyentes. Entonces hay creyentes que cuando oyen esto, dicen, ok, no voy, aquí me bajo del metro, porque yo no quiero ser de esos que están a la mira del ataque del diablo. Si de todas maneras la humanidad entera está en la mira del ataque del diablo, los únicos que estamos seguros de ser salvos y de ser guardados por Dios somos los que conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces no te bajes del metro, no vivas asustado, no digas, es bien interesante porque hay muchos creyentes. Yo soy de la gente que no me gustan las películas de miedo. Hay gente que les encanta y que ven las películas y les gusta asustarse y les gusta después les gusta y que préndeme la luz que voy al baño. O acompáñame porque yo no voy a la cocina, tú vas conmigo. O uno prendiendo luces por todo el camino hasta llegar a la cocina. Y yo digo, no, yo esa tortura no la quiero. Pero muchos de esos que tienen miedo a las películas, pero les gusta la película del miedo, no piensan que eso es una película, o piensan que eso es una película y que no se da en la vida real. Ojo, se da en la vida real. Y uno de los grandes paréntesis y más paréntesis que yo hago cuando hablo de estas cosas es una palabra de advertencia para los padres. Tengan cuidado qué tipo de películas, qué tipo de webs, qué tipos de juegos de video, qué tipo de estímulo, qué puertas abren en su casa. Porque uno lo ve como que, ay, es que son inocentes. Esa es la historia de un niño que es mago y es hechicero y estudia en una escuela de hechicería y todos vuelan y todos tienen escoban y todos tienen la varita y todo. Es que una maravilla de mundo. No, pero es que no hay problema. Esa es una historia de un muchacho que era vampiro y después se enamoró de una muchacha que no era vampira, pero la mordió y la convirtió en vampiro y se peleaban con los hombres lobos. Y es una historia de amor maravillosa. Y no entendemos que hay muchas maneras que el enemigo ha ido creciendo en su influencia a través de entrar a las casas de la familia. Y cuando las familias dicen y piensan, es que eso no tiene nada de malo. Porque no hemos entendido que aquí el Señor sí lo sabía y sí lo entendía. El origen del problema de este muchacho no era un origen físico, era un origen espiritual. Estaba siendo atacado por un demonio. Claro, uno no va por ahí reprendiendo demonios por todas partes. Yo recuerdo una hermana maravillosa que era una ancianita en Colón, que todo eran espíritus. Ese espíritu de tos que se vaya. Este espíritu de no sé qué y ese espíritu de no sé qué. Y uno dice, el espíritu de sueño y el espíritu... ya uno no quería ni mirar porque decía, ¿qué espíritu será el que me... Uno no va por la vida ni buscando demonios, ni atacando demonios, ni pensando que es que yo soy la policía espiritual y me dedico a eso. Pero uno no ignora, Pablo advierte, no ignores las acechanzas del diablo, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En la medida en que la iglesia se vuelve, y cuando hablo iglesia en general y en particular, nos volvemos demasiado complacientes en nuestra vida con Dios, comenzamos a ignorar que hay un mundo espiritual que se está moviendo. Y aquello que tú ves como divertido, como natural, es que es fashion, es que es no sé qué. Ten cuidado, porque a veces las joyas que nos ponemos tienen un origen y tienen un propósito de adoración a ídolos. Y yo de repente veo hermanas maravillosas, muy bellas cristianas, que tienen su collarito con su ojo. Digo, ellos sabrán de qué se trata. O tienen el gato que baja la mano así de adorno en su casa.
O tienen mandalas y todo y pasan pintando mandalas y tienen, y digo, ¿será que realmente hay el famoso ojo? Tienen el ojo y las pirámides y hay creyentes que te preguntan, ¿y tú eres Géminis o eres no sé qué? Y tú dices, y tú escondiendo la piedra. Todo esto tiene aquello que Jesús sabía ver, que los discípulos no habían sabido ver, que el Padre no entendía y que esto tenía un origen que no era físico ni mental, sino que era espiritual. Ahora, no todos los enfermos o no todas las enfermedades tienen un origen espiritual. Por eso es que uno no puede cometer el error de decir, bueno, yo no lo llevo al médico porque esto es un demonio que está atormentando. No. Uno ora de manera integral porque el Señor puede usar a médicos para sanar, y si hay una influencia espiritual que está atacando al creyente, no poseyéndolo, atacándolo, el Señor puede quitar todo, porque el Señor es el que tiene todo poder. Ahora, con respecto a esto, encontré una frase estudiando en el libro de Samuel Pérez Millos, donde él reflexiona sobre este episodio y dice, aquel que había creado al hombre era poderoso y capaz de reparar lo deteriorado de su criatura, restaurándola a la salud plena. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? Yo lo creo. Yo creo que el Señor que nos hizo es poderoso y Él puede reparar aquello que se ha deteriorado en nuestra vida. Y si el problema es de un problema de salud física, de salud emocional, de salud espiritual, no importa cuál sea el origen y cómo se manifieste, cuando hay una situación de crisis, una enfermedad, una situación que nos derriba, una situación que nos afecta negativamente, que viene en contra de nuestra familia, que viene en contra de tus sentimientos, que viene en contra tuyo, que viene en contra de tu economía, y uno dice, uy, quedé marcado, estoy deteriorado, me golpeó muy fuerte. Sí, la vida te puede golpear fuerte, sí, puedes enfermarte con enfermedades terribles que pueden ser agudas o crónicas. Sí, te puede suceder lo que no esperabas. Puedes tener un problema familiar de pareja que se te mueve el mundo. Puede que tú no tengas nada que ver con lo que te está pasando o puede que tengas que ver con lo que te está pasando. No importa cuál sea la situación de crisis, cuál sea el origen de la crisis, si es mental, emocional, físico, económico o espiritual, aquel que te creó es poderoso y capaz de reparar todo lo que ha sido deteriorado en tu vida y puede restaurarte plenamente. Dios lo puede hacer. Y lo bueno es que lo puede hacer una y otra vez. Una y otra vez. Porque a veces uno dice, bueno, es que ya el Señor agotó conmigo la cuota de milagros. O ya Él me sanó una vez, yo no voy a estarle pidiendo todo el tiempo al Señor que me sane. Sí, pídele todas las veces que sea necesario al Señor que te sane. Y ese Señor que te sanó una vez, te puede sanar 2 y 3 y 4 y 5. Y el que te levantó cuando te caíste, te puede volver a levantar. Y el que restauró tu familia una vez y la volviste a dejar perder, porque es que a veces somos campeones olímpicos. Volvemos a cometer los mismos errores y nos volvemos a desviar en las mismas áreas y volvemos a tropezar. Y uno dice, ay, yo no puedo seguirle pidiendo al Señor por lo mismo. Sí puedes, hasta que aprendas la lección. Sí puedes, porque el Señor es poderoso para reparar aquello que se ha deteriorado en tu vida. Por eso el Señor entiende, percibe, discierne, Él conoce, y Él lo que hace es que reprende y expulsa al demonio y sana al muchacho completamente. Dice que a partir de ahí estuvo completamente sano. Tú sabes que tú puedes estar sano espiritualmente y eso te hace ser una persona completamente sana, aunque haya áreas de tu cuerpo o de tus emociones que estén en proceso de ser sanadas.
porque la plenitud de Dios. Nosotros hablamos mucho de las cosas en Dios que no tienen una explicación natural, que sucede en nuestra vida. Hemos predicado que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y uno dice, es que yo no entiendo cómo yo puedo tener gozo a pesar de lo que estoy viviendo. Y no es un gozo ficticio, es un gozo genuino. Y uno siente una alegría genuina, aún a pesar de la crisis más terrible. Es lo mismo con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno pasa por situaciones que uno dice, pero hasta se siente, le da a uno penita que uno tenga paz. Tener paz cuando uno dice, yo debería estar angustiado, debería sentirme súper mal. Y no, uno tiene paz. Y uno dice, yo no entiendo. Sí, porque la obra de Dios en nosotros no es natural, es sobrenatural. De aquí la pregunta o lo que sucedió a continuación, cuando los discípulos dice que se acercan al Señor y le hacen una pregunta. Y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? Recuerden el contexto. 6 capítulos atrás el Señor los había comendado. Les había autorizado, les había dicho, vayan y prediquen y sanen enfermos y echen fuera demonios. Entonces supone que ellos estaban autorizados y sin embargo fueron y no pudieron. Y yo no sé qué tan, esto ya es pura imaginación mía, porque yo soy demasiado, te voy a tener que escribir una novela, Elaine, porque mucha imaginación. Pero yo no sé cómo eran, si eran los discípulos, me imagino que habría unos más fogosos de estos de sana, sana, sana. O habría otros más tranquilos, sana, sé sano en este momento. Porque tiene que ver también con nuestro temperamento. A veces nosotros queremos imponer que los demás, que si yo soy gritona, cantando, predicando, lo que sea, yo quiero que todo el mundo aquí haga. No. Todo el mundo tiene su estilo. Pero imagínense 9, cada uno con su estilo, todos allí y ninguno pudo. Y la pregunta, ¿por qué nosotros no pudimos? Y aquí hay algunas acotaciones que son interesantes. Fíjense que dice que ellos esperaron a estar en un lugar privado. Ellos no se pusieron allí en medio de la multitud a pelear con Jesús o a exigirlo, a reclamarlo, a decirle, mira, ¿y nosotros por qué quedamos en feo? Y mira que hemos quedado en ridículo. Ellos dicen que se fueron, esperaron a estar en un lugar privado, solo con él, y le preguntaron, nosotros ¿por qué no pudimos hacer esto? ¿Por qué este detalle yo lo extraigo del texto para compartirlo? Porque cuando en tu vida con Dios te pase algo que tú no puedes entender, no caigas en los extremos que a veces caemos. Hay quienes queremos o nos enojamos con Dios, o queremos estarle preguntando a la gente, o nos enconchamos, o nos encerramos, o comenzamos a culpar aquí o allá. Acércate al Señor tú en tu relación con Él. El Señor no nos regañó por preguntarles. Ya les había regañado, gente de poca fe. Él no les preguntó Él no se enojó, no les reclamó por hacer una pregunta, porque él y ellos entendían el contexto. Él les había dado autoridad previa. Entonces, ¿cómo es que ahora qué estaba pasando? Acércate al Señor en tus situaciones difíciles, acércate tú. No solamente compártelo. No solamente le digas, pastora, ore por mí, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, pastor, explíqueme, pastor. Todo eso es maravilloso. Los pastores y los maestros estamos para enseñar, para ayudar, para apoyar, pero que tu primera opción sea acercarte al Señor y preguntarle a Él en tu relación con Él y dile, Señor, enséñame por qué me está pasando esto. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué caigo en lo mismo? ¿Por qué es como un bucle o un círculo mi tristeza, mi situación? ¿Por qué siempre tengo dinero y a los 3 días no tengo nada? Te voy a decir el Señor, porque no sabes gastar, pero pregúntaselo a Él. Ellos se acercaron, fíjense, ¿para qué nos acercamos al Señor? 1, para entender qué está pasando, por qué está pasando.
Segundo lugar, para recibir dirección. Ellos querían saber qué estaba pasando, qué había pasado y cómo se podía solucionar el problema. Cuando tú tengas un problema en tu vida, acércate al Señor, no con el ánimo de cuestionar a Dios ni de enojarte con Dios, porque a veces nuestras actitudes, yo siempre digo, Señor, tú eres tan bueno con nosotros, que tú no nos mandas un rayo cuando nosotros deberíamos recibir así un latigazo. Porque a veces nosotros nos acercamos al Señor con unas actitudes que son realmente cuestionables, por lo menos. Si yo, Señor, tú sabes que yo todos los domingos diezmo, ¿cómo es posible que no me des? Señor, si tú sabes que yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Y yo se los cuento como si fuera un chiste, pero es que yo, en 30 años de ministerio o más, hemos conocido y hemos tenido gente que así en nuestra cara nos ha dicho, yo me enojé con Dios y le dije, Dios, ¿por qué fulana que es no sé qué, y fulana que es no sé cómo y no sé cómo y no sé cómo, tú le das y a mí no me das? Y yo le dije a Dios, mira Dios, que tú y tú y tú. Y uno se queda como, ¿no eres consciente que eres como una hormiguita? Y hay que acercarse a Dios, pero ¿sabe qué pasa? Que nos acercamos a Dios conforme a nuestra relación con Él. Y si nuestra relación con Él es una relación de intimidad, de continuidad, no es esporádica, no aparece mi relación con Dios en cada crisis, o en los problemas, o cuando tengo tiempo, sino que es una relación continua, yo me voy a acercar a Él para entender qué pasa, por qué me pasa, y para que Él me diga qué tengo que hacer. Acércate a Dios. Él te va a responder. Fíjense que el Señor los escucha y les dice por qué su fe no fue suficiente. Su fe es poca. Fíjense la diferencia de la fe de los discípulos y la fe de la multitud. Cuando Él habla de la multitud dice sin fe. Eran incrédulos totalmente, aun cuando habían visto a Jesús hacer milagros y todo lo que habían vivido. No tenían fe. Los discípulos, en cambio, sí tenían fe, pero muy poquita. Su fe era insuficiente. Y cuando nosotros tratamos de entender por qué nuestra fe a veces es insuficiente o es muy poca, es porque primero debemos recordar que la fe es tener confianza en Dios, es tener seguridad en el poder y el amor de Dios. ¿Por qué la fe a veces se disminuye o es muy poca en nuestras vidas? Uno, por la presión externa. Ellos estaban ahí en medio de una multitud que los presionaba para que ellos hicieran algo. La presión externa está hiriendo la fe de la iglesia. La presión social, la presión cultural. Un mundo de redes sociales que habla en contra de Dios y de los valores cristianos. Un mundo que ridiculiza a aquellos que son cristianos. Yo no sé si vieron lo del Festival Palau, que estuvo estos 2 fines de semana, 2 días, en la Cinta Costera, un evento evangelístico. Y la cantidad de gente quejándose en redes sociales porque habían cerrado la Cinta Costera, porque algunos tendrán su momento de razón porque está afectando a mucha gente. Pero más allá de ese pedazo que uno puede entender, la queja de la gente no era solamente porque habían cerrado sino porque le permiten a estos religiosos, a estos que son una secta, a estos que, etcétera, etcétera. Y la gente contestaba, dice, pero si no te molesta que cierren para los carnavales, que cierren para esto, que cierren cada concierto, que cierren esto. La cierran a cada rato por cualquier cosa. Una vez cada 10 años hay un evento evangélico que utiliza alguna de las calles o avenidas y te vas con todo en contra. Esa es la presión cultural, la presión externa que viene a debilitar la fe de la iglesia. Cuando tú tienes fe en Dios y te rodeas de un mundo que te dice, Dios no es real, tu Dios no te escucha, no hagas el ridículo, mira, no sigas hablando de esto.
la fe de muchos comienza a debilitarse y el Señor les dice, su fe no fue suficiente. Segundo, la fe no se cultiva sin oración y relación con Dios. La fe no aparece de la nada. La fe la da Dios. La da Dios. Y cuando Dios la da, tiene que estar sembrada en nuestros corazones para que crezca. ¿Y cómo crece la fe? Con una relación con Dios. Que es como siempre, en estos días estaba orando y pensando en este pasaje y preparando el mensaje. Yo decía, Señor, si nosotros en CCI tuviéramos esta fe del que habla el texto, de la que tú hablas, seríamos una iglesia imparable. Tendríamos la iglesia no solo llena, tendríamos que tener 3, 4 celebraciones. Veríamos milagros constantemente en nuestras vidas y en la vida de los otros. Y eso comienza con los líderes, con nosotros que somos los pastores, con los que son maestros, los que son facilitadores y con toda la congregación. Es una responsabilidad conjunta de cultivar la fe y la relación con Dios. Si nosotros queremos, como cantamos y como dice la palabra de Dios, ver proezas en las manos de Dios, nosotros tenemos que comenzar a ser una iglesia de fe, una iglesia que viva la fe, una iglesia que proclame la fe, una iglesia que no esté tan ocupada en lo suyo propio, temporal y personal. A veces no tenemos tiempo para nada, porque nuestra explicación es que tengo mucho trabajo. Es que tengo mucho trabajo. Mañana oro, mañana estudio, mañana le digo a Dios, este domingo no voy a la iglesia porque es que yo tengo mucho trabajo y me merezco un paseo, un descanso, así que me voy. ¿Está mal pasear? No. ¿Está mal irse de viaje? No. ¿Está mal descansar un día? No. El asunto es cuando todo eso en nuestra vida ocupa el mismo lugar o menor lugar que el que ocupa Dios. Y nosotros repartimos, tenemos 5 espacios, en mi vida 5 espacios, y en esos 5 espacios, uno de esos 5 es Dios. La matemática está mal. Es Dios y después todo lo demás. Y cuando tengamos tiempo para cultivar nuestra fe y nuestra relación con Dios, vamos a ver que todo lo demás, el trabajo, la familia, la salud, los espacios, la economía, el tiempo para descanso, Dios te va a dar todo aquello que Él sabe que necesitas. Pero no va a ser al revés. Y somos muy buenos para explicarnos por qué. ¿Por qué razón esto no pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Y usted sabe que se da en muchas iglesias, cuando digo iglesia en general y en particular, que cuando se levanta un pastor y habla de estas cosas, hay muchos que se sienten molestos y señalados por el pastor o por el quien predica. Dice, pero ¿quién se cree esta mujer para decirme que si yo puedo o no puedo, que yo esto y yo lo otro? O Dios sabe cómo yo manejo mi relación con Él. Y bye. No se trata de una confrontación, se trata de ir a la palabra y de encontrar en la palabra que lo que Dios tiene es mucho mejor para ti. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, con tu casa, con tu salud. No tenemos idea de lo que Dios puede hacer porque nuestra fe es insuficiente. Ahora, la fe pequeña, esa fe que es pequeña, se vincula en la dependencia de Dios. Cuando tu fe, aunque sea pequeña, está vinculada y está entendiendo que depende de Dios, puedes realizar cualquier obra. Dios actúa a través de la fe. ¿Qué dijo el Señor cuando ellos le dijeron, ¿por qué no podemos? Y les dice, ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí a allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Él está diciendo, ustedes si tuvieran fe, aunque fuera como una semilla. En el capítulo 13, unos capítulos antes, el Señor había hablado acerca
de la parábola de la semilla de mostaza. Dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que siendo la más pequeña de las hortalizas, llega, se convierte en un gran árbol y da mucho fruto. Entonces, a partir de ahí hay gente que dice, pero es que la mostaza no es el árbol más grande, y la gente que quiere discutir todo lo que se encuentra. Cuando el Señor está hablando acerca de la mostaza como hortaliza, y una de las características maravillosas de Jesús en sus enseñanzas es que Él siempre apuntaba a la realidad que la gente conocía. Él les hablaba de lo que para ellos era común y cotidiano. Para ellos era común en el tiempo de Jesús, en el ambiente de estas ciudades semiurbanas, tener en sus huertos mostaza y otras hortalizas. Nosotros tenemos que volver, otro paréntesis, hermanos, aprendamos a hacer huerto en casa porque la cosa se va a poner difícil. Ellos tenían sus huertos y entre ellos tenían y cultivaban mostaza. Y la mostaza es una semilla muy pequeñita, pero alcanza cuando queda en una tierra que tiene los nutrientes adecuados, que recibe la iluminación adecuada, el riego adecuado. Esta mostaza, esta semillita, se puede convertir hasta en un arbusto de hasta unos 2-3 metros de alto, no siendo uno de estos árboles gigantes que hay de lo que sea, ¿no? A eso se refería el Señor. Está hablando del crecimiento exponencial, de cómo algo tan pequeñito puede hacerse grande, y no solamente se hace grande, sino que puede producir mucho fruto. Y dice en Mateo 13, dice que se hace tan grande que llegan las aves y hacen nido en ese arbusto. Entonces, está hablando del crecimiento exponencial de una sola semilla de mostaza. Él está poniendo el ejemplo. No le está diciendo, es que ustedes tienen que tener una fe del tamaño de un árbol de secuoya. No sé cuántos han visto un árbol de secuoya. Anótenlo por ahí donde están anotando para que busquen cómo es un árbol y cómo son los bosques de árboles de secuoya. Un árbol de secuoya puede alcanzar la altura de un edificio de 7 pisos. ¿Ustedes se imaginan un árbol de secuoya de ese tamaño? Ustedes vayan y busquen. Él no les estaba diciendo, ustedes tienen que venir y tienen que caminar conmigo y tener una fe del tamaño de un árbol de secuoya. No les estaba diciendo eso. Nosotros a veces pensamos que necesitamos tener mucha fe o la fe de alguien en especial para que Dios haga en nosotros o con nosotros o por medio de nosotros grandes cosas. Y decimos, es que yo no tengo suficiente fe. Lo importante no es que la fe sea grande. Lo importante es que la fe, aunque sea pequeña, esté puesta en la fuente correcta. Fíjense que el poder de Dios es como si uno dijera, una de las cosas que yo, no quiero decir miedo, pero bueno, sí es miedo, le tengo a la electricidad. Yo soy de estas personas obsesivas que le hago la vida imposible a mi esposo. Después de 40 años, para él no es sorpresa. Que yo me acerco a un lugar de la casa o algo y yo me quedo. Y digo, tú no hueles como a quemado de electricidad. Está como que un cortocircuito. Y a veces es el solo sol que pega que huele así o lo que sea. Pero yo soy de la gente que tiene que tener todo desconectado. Que no tengo nariz, pero ahí voy. Y lo percibo y lo siento. Y yo digo, es que con la electricidad no se juega. Porque cuando tú piensas en la electricidad, y tú piensas que la electricidad comienza con una chispa pequeñita. Y esa chispa pequeñita de corriente, de poder, se va extendiendo por todo el edificio, por toda la casa y se va iluminando todo. Y tú prendes con un interruptor y haces así, clic. Y ese clic se convierte en un lugar completamente iluminado. Pues pensemos en la fe en Dios. Como que solo necesitamos ese interruptor, pero debemos saber que el poder, la fuente del poder no somos nosotros. La fuente del poder es Dios. Quien tiene el poder para sanar, para librar, para restaurar, para transformar las vidas, para que la gente sea salva,
es Dios. Hay que ir a la fuente correcta, hay que apretar el botón correcto. Él está diciendo, ustedes no necesitan tener una gran fe o construir una gran fe. Necesitan, aunque sea la fe del tamaño de una semilla de mostaza, porque esa fe pequeñita, si está sembrada en el lugar correcto, ¿en dónde debe estar sembrada tu fe? En Dios. Él es la fuente de poder. Si está sembrada en Dios tu fe, tu confianza, tu seguridad, tu convicción, aunque sea pequeñita, pero tú dependes de Dios, no tendrás que decir, ¿por qué no pude hacerlo? Porque quien lo va a hacer es Dios. Y Él les dice, es que ustedes si tuvieran una fe pequeñita, que estuviera conectada con Dios, que entendiera que depende de Dios, dice, ustedes pudieran decirle a esa montaña, muévete de aquí para allá. Y se movería, dice, porque para el que cree, nada es imposible. Y no dice, entonces, viste, es mi poder porque es para yo que creo. No, el ángel le dijo a María, porque nada es imposible para Dios. Entonces, por eso es que no es lo que yo puedo hacer porque yo tengo poder o porque yo tengo tal cosa. Es lo que Dios hace a través de mí porque yo tengo fe en que Él lo puede hacer. ¿Tienes fe en tu vida para lo que se necesita hacer en tu vida de aquí en adelante? ¿Tienes delante de ti todavía, ya estamos en marzo, un tiempo que va corriendo? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres servir a Dios? ¿Quieres predicar? ¿Quieres nuevos trabajos? ¿Quieres nuevos comienzos? ¿Quieres que tu familia venga a Cristo? ¿Quieres tener convicción o poder en tu boca para predicar y que la palabra de Dios llegue y sea escuchada? ¿Quieres que en tu familia conozca y tus hijos y tu esposa, tu esposo se acerquen a Dios? ¿Quieres formar tu propia familia y lo quieres hacer en Dios? ¿Quieres que tus adolescentes, tus niños sean transformados? ¿Quieres que se termine un proceso que el Señor ha comenzado en ti, en tu salud, en tu cuerpo, en tus emociones? ¿Quieres que sea un año en que haya una bendición especial de Dios? Se necesita una fe como un grano de mostaza. Pequeña, pero puesta en la fuente correcta, creyendo que Dios lo puede hacer. Y que al acercarse a Dios, no sea para reclamarle, no sea para salir huyendo, no sea para cuestionar, sino para decirle, Señor, enséñame. ¿Por qué ahorita no está funcionando? ¿Qué tengo que hacer? Aumenta mi fe. Enséñame dónde está la semillita de mostaza que me hace falta para caminar por la fe. Enséñame a no mirar a los otros. Enséñame a no sentir la presión cultural o social. Enséñame a no sentir envidia de lo que otros tienen. Enséñame a no sentirme menos que los demás. Enséñame mi valor en ti. Porque con una pequeña fe que dependa de Dios, grandes proezas podemos hacer. ¿Cómo terminaremos nuestro año? ¿Cómo continuaremos nuestro año? En lo individual, como iglesia, ¿cómo lo haremos? ¿Seguiremos cada día escuchando la frase, es que no tienen suficiente fe? ¿O seguiremos cada día diciéndole, Señor, esta fe como que va creciendo? Y ahí va el tronquito, Señor, y lo puedo ver. Y echó una ramita, Señor. Y ahora hay mostaza. Y yo no sé cuántos de ustedes han comido la hoja de la mostaza. Deliciosa, deliciosa. Nosotros pensamos que la mostaza solo es el frasco de cosas que se le pone al hot dog. No. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está mi fe hoy? Yo les confieso, yo tengo que orar que el Señor aumente mi fe. 2024, yo quiero que mi fe, por pequeña que sea, esté vinculada a la fuente que es Dios, para que Dios haga lo que a mí me parece imposible. ¿Le pedimos eso al Señor?
Ponte de pie. Vamos a pedirle al Señor que Él aumente nuestra fe. Señor, te damos gracias por este tiempo de predicación en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos encontramos que tu palabra nos enriquece, tu palabra nos bendice. Tu palabra llega a nuestra vida en el momento oportuno y tiene para cada uno de nosotros una expresión de fe. Señor, te pedimos en esta hora que tú puedas en nosotros mirar nuestra fe. Y si nuestra fe es insuficiente, Señor, que nosotros podamos volvernos a ti para que nuestra fe sea pequeña, aunque sea pequeña, sea dependiente de ti, que esté conectada a ti. Pon en nosotros esta convicción, esta seguridad de que tú estás en control, de que para ti nada es imposible. Yo te invito, hermano, en que pienses en esta hora. ¿Cuál es tu mayor petición o desafío hoy? En tu vida, con tu familia. ¿Cuál es tu mayor desafío? ¿Cuál es tu mayor petición? ¿En qué área de tu vida ha faltado fe? ¿En qué área de tu vida te cuesta ver o creer que Dios va a responder? En esta hora yo te invito a que le digas al Señor, Señor, esto es. Así como el hombre sabía que tenía que llevar a su hijo delante de Jesús, que tú sepas que tienes que traer delante del Señor aquella que es tu mayor preocupación, tu mayor desafío, aquello que hoy necesita ser transformado por la fe en algo posible, en algo que Dios puede hacer posible. Así ora el Señor en esta mañana y participa